cuando hablamos de vida, pues tenemos que hablar de los factores que la promueven. ¿Listo? Básicamente, pues en ese tiempo hablábamos de la producción competitiva, pero pues iba encaminada a que miráramos pues, los factores que confluyen en la utilización de bioinsumos. ¿Listo? Básicamente nosotros, ¿por qué enfocamos pues este tipo de esfuerzos de agricultura regenerativa? Primero, pues porque obviamente hemos tenido un déficit ya en la fertilidad del suelo. Cada vez pues factores como el clima, factores como la degradación del suelo, la aplicación indiscriminada de pesticidas pues van degradando estas aptitudes y fertilidad que tiene el suelo. Entonces pues vamos a ver rápidamente. Este es, digamos, un cuadro textural que muchos de ustedes lo conocen, pero me interesa pues que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque no trabaja de la misma manera un bioinsumo, sea una cepa de EMs, ¿sí? Digamos, o un tricoderma, en el caso del fitotripoden, que ya por ahí lo estaban mencionando, el caso de unos lactobacillus, ¿cierto? No funcionan igual en un suelo franco, ¿cierto? O en un suelo más drenado, un suelo arenoso o un suelo, perdón, estaba hablando de un suelo arcilloso, que es un suelo adensado, con baja porosidad, con baja conductividad hidráulica, con baja, digamos, capacidad de aireación, a un suelo franco, ¿cierto? Con buena capacidad de materia orgánica. Entonces eso es importante, ¿por qué? Y ahí viene ya pues el tema de hablar de las experiencias. Nosotros no podemos aplicar un agente biológico si no hay buena humedad en el suelo, si el suelo no tiene digamos, la aptitud física, porque si no, no vamos a ver resultados. Es aplicar, eso lo vimos ahorita en estos últimos 7 meses que pasaron de este verano intenso, en donde se aplicaban micorrizas, se aplicaban tricodermas, facelomices para el control de nematodos, pero pues no tenían mayor incidencia. ¿Por qué? Porque el suelo estaba demasiado denso, el suelo estaba demasiado compactado, no tenía conductividad hidráulica, no había agua, pues tampoco para aplicarlo. Entonces, esto lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si estamos presentando algo nuevo a los agricultores, pues ellos lo primero que van a hacer es a exigirnos pues resultados. Entonces, pienso que es muy importante que lo tengamos en cuenta. La textura del suelo, cielo, el grado de materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica que presenten. Ahora más adelante les voy a mostrar un cuadrito en donde qué pasa en un andisol, qué pasa en un molisol o qué pasa en un insectisol, suelos con baja porcentaje de materia orgánica. ¿Por qué? Porque es que los microorganismos son agentes vivos, ¿cierto? Y ellos tienen una dinámica en donde van creciendo, van multiplicándose, requieren unos aportes de energía, por eso muchas veces hacen asociaciones simbióticas en donde la gran parte la planta les da ácidos orgánicos pequeños que fija de la atmósfera, ellos toman estos ácidos orgánicos, se multiplican y le devuelven otro tipo de moléculas como auxinas, como citoquininas, e incluso le solubilizan nutrientes. Entonces, uno aplica inoculantes biológicos en suelos con bajo porcentaje de materia orgánica y ya ahí empieza a tener problemas. Entonces, eso hay que contextualizarlo y decirle al agricultor, hay que hacer los aportes de materia orgánica, que sé que también viene ahí un insumo pues bien importante, pero hacerlo de la manera más eficiente. ¿Listo? Ya lo hablábamos entonces de la estructura del suelo como tal, el adensamiento, la cantidad de arcillas, la plasticidad, la porosidad. Y bueno, pues esto en pro de qué? Del desarrollo, el crecimiento de las raíces y de las plantas, por la misma resistencia mecánica, aireación, la misma temperatura, la salinidad, si van a trabajar suelos que han sido muy utilizados en cultivos como tomate o alguna clase de fertirriego, en donde las sales, la concentración de sales, pues nos dejan una conductividad eléctrica altísima, que también es nociva para el desarrollo de muchos de los bioinsumos que nosotros aplicamos. ¿Listo? Bueno, tenemos que obviamente, pues, a la par de los bioinsumos, enseñar a que la gente, pues, utilice la incorporación de abonos verdes, pero esto se hace, pues, etapas previas, ¿no?, a la implementación de nuestros cultivos. La idea es que si nosotros, pues, vamos a cambiar esa mentalidad que se tiene de una, digamos, productividad, que se haga de manera, pues, recurrente en el tiempo, ¿cierto?, que muchas veces pues nos ha dejado estos problemas de degradación del suelo, pues poco a poco vayamos devolviéndole la vida al suelo, vayamos devolviéndole las capacidades físicas y químicas a ese suelo que hemos degradado. Para eso es muy importante que nosotros manejemos la implementación de los abonos verdes, los compostajes que se dan en los residuos pues verdes también y de cosecha que se dan, y la misma rotación de cultivos en los forrajes. Bueno, también vemos que hay factores que muchos han estudiado, digamos,
teniendo la productividad del suelo en 4 factores importantes. El 50% el clima, el suelo en un 23%, la misma planta, el vigor genético, el material vegetal, la calidad de este mismo, las semillas, para el caso de los tubérculos, y el manejo que nosotros le demos. Entonces, podríamos decir que con la aplicación de bioinsumos, la agricultura regenerativa, podríamos estar interviniendo en un 40% lo que tiene que ver con el suelo y el manejo que nosotros le demos. El tema del clima, podemos artificialmente intervenirlo a través del riego, pero ya sabemos que no es suficiente. Y el tema de las plantas, pues que también va a depender de la productividad, pues que nosotros tengamos un buen material genético, que pues en nuestros programas que hemos realizado, pues nos hemos esmerado también por conseguir muy buen material genético para que responda pues a la aplicación de lo que nosotros vamos a implementar. Hay otro factor que es el químico. Muchos de los microorganismos, en el caso de bacterias y hongos, trabajan y se desarrollan a pHs alcalinos o neutroalcalinos, no en el caso de los pHs ácidos, que también ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Por eso es importante también, digamos, los que van a trabajar en la zona de venta quemada, suelos como los de Turmequé, Belena, arriba en las montañas, que son suelos que han tenido pues la depositación de materiales o alófanas o altas concentraciones de aluminio, que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque son pHs que están por debajo de 5,5 y que este aluminio, si bien es tóxico para las plantas, también limita mucho el desarrollo de las cepas que nosotros vamos a implementar. Entonces, nosotros no estamos entregando cales, pero sí es importante que nosotros le hagamos ver eso al agricultor. Es que la agricultura es una suma de muchas prácticas, ¿cierto? De grandes factores que se conjugan para la productividad, para tener muy buenos resultados. Entonces, es importante que nosotros echemos mano como técnicos al análisis de suelo, miremos la capacidad de intercambio catiónico, la saturación de bases, qué tan fértil es el suelo, porque los microorganismos, ellos pudiéramos decir que son unos cocineros del suelo, ¿cierto? Que son unos trabajadores, pero pues ellos necesitan materia con que trabajar, ¿cierto? Entonces, si yo a un suelo que ha perdido su fertilidad quiero recuperarlo, pero no le doy pues el remanente nutricional que necesita, pues va a ser muy difícil también que los microorganismos pues actúen. ¿Listo? Ya les hablaba entonces de la acidez como limitante, ¿cierto? Del mejoramiento químico que hacemos nosotros en los suelos, pues muchas veces en la aplicación de enmiendas encontramos una respuesta, pero si a esas enmiendas les aplicamos inoculantes biológicos como los que tenemos, ¿cierto? Pues entonces vamos a tener todavía mejores resultados. Estuve en una capacitación de Nutrimón, obviamente ellos pues son una multinacional productora, importadora y explotadora de fertilizantes a nivel mundial, y tenían un estudio muy interesante en donde bajando el remanente que se le aplica, digamos, normalmente de fertilizantes edáficos, NPK, magnesio, calcio, silicio y menores, bajando ese remanente, pero aplicando inoculantes biológicos solubilizadores y microbiota que sea repobladora del suelo, pues se tenían muy buenos resultados. Entonces, también en este punto podemos decir que la idea no es llegar a decirle al agricultor que todo lo que ha hecho en 30 o 40 años está mal. Por supuesto que lo que vamos a hacer es encontrar pues un balance real, porque también nos hemos ido con las propuestas en donde nos dicen ya no apliquen fertilizante, solo vamos a trabajar con productos a base o bioinsumos a base de bacterias nitrificantes, solubilizadoras de fosfatos, y pues tampoco nos da. De eso ya hemos hecho varias tesis y bueno, en cualquier momento pues estaré de pronto por medio de los coordinadores compartiéndolas con ustedes para que las podamos analizar. ¿Listo? Bueno, por aquí pues hay como los materiales usados como enmiendas, pero pues básicamente pues nosotros sabemos que dentro de los más solubles encontramos los óxidos, que los carbonatos pues muchas veces no son tan eficientes precisamente por la complejidad en su disolución, y que pues lo que más tenemos ahora, digamos en el mercado o como fuentes de calcio y de magnesio, pues encontramos la cal viva, aquí está, dentro de los óxidos, y el óxido de magnesio, que ya es comercial, lo vende pues Fosfatos de Boyacá. Tenemos pues como el privilegio de tenerlo aquí, ya una industria que produce fosfatos térmicos y hace pues este proceso de beneficio
para este tipo de enmiendas. Entonces, bueno, es importante también que si en algún momento hay el espacio, pues pueda yo compartirles, pues, para que ustedes a su vez le digan a los agricultores que hay otras alternativas para el manejo químico de los suelos. Bueno, esto, digamos, como algo general. Por aquí estaba un ejercicio que hacíamos en ese momento. Pero ahora, pues, vamos a entrar como tal a dar, pues, un brochazo hacia lo que ya queremos enfocar y es la aplicación de bioinsumos. Nosotros vemos aquí que la plantica, pues, tiene como unas moléculas en su raíz, ¿verdad? Esto nos habla de que, pues, como bien sabemos, las plantas toman el CO2 del ambiente y lo fijan. Pero lo fijan, pues, para hacer moléculas energéticas, para luego, pues, almacenarlas en forma de almidones, azúcares, eso lo conocemos. En el caso de los frutales, pues, obviamente, en los órganos que son cuajados y para las raíces, pues, son retransportadas hacia la raíz. Pero hay una función digamos, de ese carbono que se fija que pues, nosotros debemos tenerla bien presente porque hacia allá es donde vamos a encaminar nuestra charla de cómo viven los microorganismos en la raíz de las plantas. Y es porque el 40% de todo el dióxido de carbono que se fija es metabolizado y es exudado hacia la raíz, pero pues muchos diríamos, ¿y qué, digamos, qué función cumple que la planta esté exudando como tal continuamente estos ácidos carboxílicos? Pues porque esos ácidos carboxílicos es como cuando usted sale y llama a los pollitos o a las gallinas a las 5 de la tarde para darles su comida, su maíz. En la medida que yo boto el maíz, pues ahí van llegando las gallinas. Así pasa con la exudación radicular de las plantas y los microorganismos. Llámense bacterias, hongos, ¿cierto? Ellos son atraídos precisamente porque ese carbono, esas moléculas pequeñas de carbono, pues son fuente para el desarrollo de sus colonias, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí vemos un estudio que se hace con Azotobacter, ¿cierto? A diferentes compuestos orgánicos. Entonces encontramos, digamos aquí, sustancias atrayentes como son la silosa, algunos azúcares sencillos, fructuosa, ¿cierto? Ácido succínico, ácido málico, que bien lo conocemos. Estos ácidos son de cadena sencilla y son muy, digamos, característicos. Entonces, si vemos aquí la silosa, pues es un carbohidrato fibroso, pero un ácido como el ácido, la fructosa ya es un carbohidrato más elaborado, ¿cierto? No sé si ustedes no me dejan mentir, pero si es un disacárido, la fructuosa, o es, bueno, un monosacárido, pero ya pues son moléculas más complejas. Pero miren la del ácido málico. Este gradiente de la quimiotaxis, es decir, que por cada molécula de ácido málico se han atraído 2.587 unidades formadores de colonia de Azotobacter. Es decir, cuanto más pequeña sea la molécula y más sencilla, mucho más concentración de microorganismos vamos a encontrar. ¿Y cuáles son esas moléculas sencillas? La que ya les explicaba, la fijación de ese carbono que hace que la planta naturalmente pues emita esos exudados, ¿cierto? Y llame a los microorganismos. Y ustedes dirán, bueno, sí, eso es una teoría muy buena, pero ¿qué tiene que ver? Pues que nosotros cuando aplicamos las cepas, los inoculantes biológicos, debemos garantizar que ellos tengan las fuentes de energía y todas las características que ya les mencioné para que expresen su potencial al 100%, ¿cierto? Porque si es una planta que está en condición de estrés, que yo le apliqué de pronto un herbicida, en el caso de la papa, no es recomendable que yo aplique inoculantes biológicos después de la aplicación de Sencor. Otras, la aplicación de un gramoxón cuando ella va a emerger. ¿Por qué? Porque le causa un estrés, enseguida baja la fotosíntesis y baja la exudación radicular, ¿cierto? O sea, son cosas que nosotros ya podemos ir deduciendo de acuerdo a la experiencia. Entonces, esto es muy importante para que cuando haya capacidad fotosintética activa, ¿cierto? Y una dinámica activa, pues nosotros hagamos la inoculación de los microorganismos para que ellos propiamente busquen rápido las raíces y las colonicen. ¿Listo? Como ya les decía, entonces, las funciones que realizan pues, los microorganismos es ser alimento de otros microorganismos. Muchos descomponen la materia orgánica. ¿Por qué? Porque lo que les decía, el carbono para ellos es su fuente de vida.
Y como no son organismos, son precisamente microorganismos muy pequeños, protozoos, procariontes, pues ellos lo que hacen es llevar un metabolismo muy sencillo. Entonces, las cadenas más sencillas de carbono son las que ellos metabolizan. Ayudan a la fijación de nutrientes disponibles. En el caso de muchas veces nosotros trabajamos en esos mismos suelos ándicos, andisoles, o de retención fosfórica, grandísimas cantidades como para papa o para zanahoria de fosfatos, pero resulta que esos fosfatos siempre quedan fijados. Entonces, la disponibilidad, ¿cierto? La disolución de esos fosfatos tricálcicos se da muchas veces por microorganismos, bacterias solubilizadoras, pero nosotros tenemos que ayudar también a que ellas tengan su fuente de energía para que en contraprestación pues no solubilicen el fósforo. Mejoran la estructura del suelo, está comprobado que digamos, ellas emiten cuando hacen la degradación de la materia orgánica materiales floculantes, es decir, materiales que agregan las partículas del suelo, y pues pueden llegar a tener siempre cierta intervención en la estructura del suelo. Chicos, si ustedes me van a decir, bueno, pero, o sea, si nosotros aplicamos un inoculo, una cepa de microorganismos, ¿podemos mejorar la porosidad? Sí, pero no la van a mejorar ahí en 2 meses ni en la primera cosecha. Eso tenemos que ser claros. No vamos a hacer magia, no la hace un producto de síntesis química tampoco, pero si nosotros aplicamos estos conceptos de agricultura regenerativa, precisamente en la medida de que en el tiempo se vayan utilizando, pues vamos a encontrar las bondades de todo esto que les acabo de decir. Otra de las generalidades que vamos a ver es que estos microorganismos compiten en el caso de los antagonistas. Bueno, sé que muchos colegas conocen ya el tema de Phaseolomyces, de Tricoderma, que son patógenos, compiten, digamos, con microorganismos u organismos patógenos. En el caso de Phaseolomyces para los nematodos. A Phaseolomyces precisamente lo que hacemos es inocularlo. Ahora les explicaré, para que él se pegue a las raíces y cuando vaya a llegar el nemátodo, en el caso de las hembras y de los huevos que se ponen, los parasite. Phaseolomyces liliaceus es un hongo biocontrolador que parasita estados juveniles y adultos de los nematodos que pues tantos daños están causando a día de hoy en la agricultura, para el caso de papa, de zanahoria, de frutales como el lulo, como el tomate de árbol, la uchuva, entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta. Que lo que nosotros estamos aplicando al suelo realmente es vida y que nosotros podemos tener un producto de síntesis química, ¿cierto? Que sea muy sistémico, que no se degrade o no se fije o sí se fije o se lixivie, que tenga muy buenas capacidades, pero lo que nosotros le estamos aplicando es un organismo vivo que tiene una dinámica de crecimiento en el suelo y que sobre todo va a ir, digamos, en esa misma actividad que tiene la planta de manera natural. Bueno, ya les hablaba de la exudación, la habilidad radicular de secretar una amplia gama de componentes en la rizósfera. Bueno, no solo lo que yo les decía, no solo las cadenas de ácidos carboxílicos, sino muchas otras sustancias quimiotáxicas que hacen que los microorganismos lleguen. Hablamos que dentro de la rizósfera, pues nosotros más o menos tenemos un área de 1 a 2 milímetros contiguos a la raíz. Aquí vemos que hay algunos compuestos como aminoácidos, ¿cierto? Que son excretados por la célula y pues los microorganismos como trabajadores pequeñitos pues dependen de lo que nosotros les demos la raíz, de lo que nosotros podamos emitir bioestimulando la raíz. Aquí hay otra reflexión y es que pues imaginémonos nosotros cuando aplicábamos, que llegamos a hacerlo, me incluyo ahí porque pues hace 15 años, 10 años, pues habían problemas durísimos en el caso de Tundama y Sogamuxi para lo que tiene que ver con Sclerotium ceprivorum en cebolla y en ajo, y la gente llegaba a aplicar Clorox, hipoclorito de sodio, yodos, bueno, ácidos tremendos que eran unos desinfectantes del suelo, pero imagínense ustedes qué pasaba con todos estos microorganismos nativos, pues poco a poco iban desapareciendo, porque esos productos no tienen ninguna, digamos, selectividad y entonces pues acababan con la fertilidad biológica. Terminaban las plantas pues haciendo, como se dice, de tripas corazón para poder solubilizar los nutrientes hasta llegar al punto en que hay suelos en cebolla que ya prácticamente ni siquiera retoña el pasto, ¿cierto? Porque precisamente no hay ninguna actividad biológica en el suelo. Bueno, dentro de la microbiología encontramos a bacterias del género Bacillus, ¿cierto? Azospirillum,
Hongos como tricoderma, que ahí lo tenemos dentro del pool de nuestros productos, que son pues muy utilizados como antagonistas y protectores de la raíz. Hay tricodermas que tienen pues, digamos, cepas muy especializadas. Ya a día de hoy pues hablar de biocontroladores es un poco de pronto más posible que no hace 10 años cuando uno iba donde un agricultor y básicamente no creían en nada biológico. Hoy precisamente por la ineficiencia de los productos de síntesis química y porque la misma reglamentación pues ya ha sacado muchos productos organofosforados, organoclorados del mercado, pues ya la gente empieza a abrirse a otras alternativas y no solo pues por la misma necesidad, sino por la eficiencia que este tipo de productos bien manejados pues van poco a poco demostrándose. Penicillium vilae y Phaseolomyces linacinus. Ellos son, pues, microorganismos. En el caso de Penicillium vilae es solubilizador de fósforo y Phaseolomyces linacinus, como ya les hablaba, pues es uno de los hongos biocontroladores del problema de los nematos. Aquí vamos a ver otra cosa importante que también para que ustedes le hagan manejo en campo. ¿A qué profundidad del suelo se desarrolla la vida? Es lo mismo hacer, digamos, una inoculación de un producto a 40, 50 centímetros que hacerla a los 15 centímetros con muy buena humedad, muy buena aireación. Pues miremoslo. Esta es la distribución de los microorganismos expresados con miles por gramo. Inge, buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Igualmente. Una pregunta. En la zona donde yo estoy, el tema de nematodos es bastante fuerte. En ese orden de ideas, según lo que su merced nos explica, lo que se podría hacer es primero inocular con Phaseolomyces y luego con tricoderma, o primero mejoramos un tema del enraizamiento, pues porque ahí las plantas se ven bastante afectadas por ese tema de nematos. Entonces, ¿qué sería lo más conveniente? Bueno, más adelante les voy a mostrar unas diapositivas sobre cómo actúa cada uno de las cepas, pero quisiera preguntarte, ¿y en qué cultivo estás haciendo asistencia? Cultivos de guanábano y guayabo, y se ve más afectado en el tema del guayabo. Sí, es bastante. Bueno, en el tema del guayabo, pues encontramos, ¿en qué zona? ¿Occidente? El occidente, Pauna, Boyacá. Sí, claro. Bueno, por allá estuve, digamos, haciendo este manejo. Allá la gente también ya copia de este tipo de tecnologías porque, pues, como el TEMIC, el Rugby, todos esos organofosforados los acabaron y por el tema de que allá, pues, también se hace algo de agricultura para exportación, entonces la gente, pues, es abierta a este tipo de soluciones. El tema de los nematodos, pues, es muy limitante. ¿Por qué? Porque ellos, pues son, como lo conocemos, son una clase de anélidos microscópicos, ¿cierto? Que parasitan la punta de las raíces, ponen ahí sus huevos y para que sus generaciones pues se alimenten de la raíz. La raíz lo que hace en defensa es hacer lo que llamamos hiperplasias o inflamaciones, y esto pues pone a la planta en función o de defenderse, pero no de nutrirse, entonces pues es limitante. En el caso de tricoderma y de Phaseolomyces, tricoderma, ¿cómo funciona? También lo vamos a ver más adelante. Tricoderma invade generalmente por espacio. Entonces, si tú mandas primero un tricoderma, pues probablemente apagues la colonización con Phaseolomyces. Entonces, lo que yo recomendaría primero es trabajar el tema de Phaseolomyces en la inoculación y la colonización, y luego mirar, porque igual también estamos aplicando, bueno, pues no sé específicamente para guayaba, pero también tenemos la aplicación de micorrizas, ¿cierto? Entonces hay que mirar los tiempos en donde lo aplicamos. Si ya tenemos problemas centrados de nematodos, entonces hay que salir primero de ese para luego sí trabajar en la nueva construcción y emisión de raíces. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, esto es un tema que podríamos durar aquí un mes trabajándole. Me disculpan si de pronto pues voy abordando temas, pero pues es digamos como que para darle algo de cohesión y no se me aburran ustedes o se me duerman allá, sino que poco a poco pues vayan encontrando así como Aleja, pues preguntas prácticas y que sobre todo miren, o sea, si nosotros sabemos cómo funciona uno y otro microorganismos, entonces le podemos decir allá al agricultor, no, mire, vamos a dejar a tricoderma a un lado, ¿cierto? Y vamos a empezar a trabajar en el problema de nematodos, mirar, evaluar el tema de compactación, porque son suelos arcillosos allá en Pauna, ácidos, y pues en un régimen de lluvias bastante concentrado, allá llueve mucho, entonces son suelos desbasificados. Entonces tendríamos que empezar a mirar, Alejandra, en un contexto, cómo vamos aplicando enmiendas, cómo miramos el adensamiento del suelo, cómo hacemos que por medio de las aplicaciones filtren bien los productos y sobre todo pues que se
se instauren de la manera más adecuada en las raíces. Bueno, retomo por aquí. Permítanme. Estamos viendo ahí la diapositiva de la distribución, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, yo les decía, bueno, ¿y dónde y cómo hago para saber en dónde se encuentra la mayor actividad de esos inoculantes que yo estoy aplicando? Pues aquí ya esta diapositiva, a través de este estudio, nos lo está mostrando. Nosotros vemos aquí en la izquierda la profundidad en centímetros, ¿cierto?, de el suelo. Entonces, a 135 centímetros de profundidad por gramo, encontramos 1000 unidades formadoras de colonia, a 1,40 m. Bacterias anaerobias, 0,4. Actinomicetos, nada. Algo de algunos micelios de hongos que se encontraron, 3 por 1000. ¿Listo? De los 65 a los 75 centímetros ya encontramos que hay un aumento de estas poblaciones, pero pues todavía es irrisorio. De 35 a 40, miren los que ya hablamos por lo menos de cultivos, precisamente como el guayabo, la guanábana, las mismas papas, ¿cierto? La papa, 35 a 40 centímetros, encontramos ya una actividad más centrada, de 20 a 25 centímetros, más o menos lo que da nuestro palmo de la mano, 1800 unidades de bacterias aerobias y anaerobias. Aquí también cabe recordar que nosotros, o la gran mayoría de microorganismos benéficos que nosotros aplicamos e inoculamos, o diría que todos, no conozco uno que no lo sea, son aerobios. Es decir, necesitan de oxígeno para su actividad. Los fitopatógenos, microorganismos que causan enfermedades, son de características anaerobias. Por eso es que en suelos adensados tenemos problemas de fusarium, tenemos problemas de espongospora, verticillium, bueno, en fin, todos los que conocemos. A los actinomicetos, los hongos y algo de algas. Pero de los 3 a los 8 centímetros es donde tenemos una actividad grandísima. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya vamos a tomar otro tipo de pronto de conocimiento, y es que las raíces, ¿cierto?, cumplen una función, digamos aquí viendo la plantica que está al lado izquierdo, la raíz pivotante generalmente cumple una función de anclaje y las raíces secundarias, pero la mayor actividad la encontramos aquí, en la base de las raíces y en las puntas de algunas de esas raíces secundarias, con lo que llamamos nosotros los famosos pelos radiculares, que realmente pues, son células modificadas de esas paredes exteriores de la raíz, en donde la planta extiende sus estructuras para poder tomar ese intercambio de nutrientes que nos da la rizósfera y a través del microecosistema. Entonces, fíjense ustedes que algo muy importante para que esos productos nos funcionen es que haya muy buena porosidad y aireación en los primeros 20 centímetros del suelo. Si es un aguacate, si es una guanábana, pues no nos vamos a poner a ir hasta el 1,30 m. Con que de la copa nosotros podamos intervenir los primeros 10 a 15 centímetros, podemos tener muy buenos resultados, empezando también porque la gran mayoría, el 60 o 70% de la nutrición de la planta se da en esas raíces que están en la base de la planta. Eso es importante. Ya les hablaba yo del volumen del suelo, que es más o menos 1 o 2 milímetros. Es algo muy pequeñito, contiguo a la raíz. No estamos hablando de 15, 20 centímetros, no. Estamos hablando de algo que prácticamente no podemos percibir. Bueno, hay un concepto que nosotros vamos a hablar y es de los consorcios microbianos, porque por supuesto si aplicamos Phacelomices o Trichoderma o Penicillium, pues no van a ser solo ellos, ¿cierto? Sino va a ser una familia, va a ser un consorcio microbiano. Entonces eso es muy bueno también que nosotros empecemos a manejar como esa terminología, los consorcios microbianos que aplicamos. ¿Por qué? Porque hace unos 5 años era muy difícil para las empresas estabilizar hongos y bacterias en un mismo producto, ¿cierto? Ahora, a día de hoy, ya empresas colombianas, incluso, pues por ahí veía Natural Control, Fundaces, Safer, ya todos han avanzado pues en poder poner cepas tanto de bacterias como de hongos en el mismo producto y estabilizarlos en una misma solución. ¿Esto por qué? Porque
sabemos que la velocidad de propagación, de multiplicación de una bacteria no es lo mismo que un hongo. El hongo es mucho más lento, su invasión es un poco más horizontal, en cambio la bacteria, pues básicamente ella en cuestiones de segundos y minutos, pues ya empieza a crecer en su población. Entonces el consorcio microbiano del suelo y de pronto ya el efecto en la fitosanidad y rendimiento de cultivos. Voy a hablar de manera general para que ustedes pues puedan apreciar algunas generalidades ya de los productos cuando empecemos a verlos uno por uno. Bueno, algunas definiciones. Entonces la microbiota es el término que empleamos para referirnos a un conjunto o colección de microorganismos del sistema pues del suelo o el hábitat. El microbioma es un término empleado para referir el conjunto o colección de los genomas o material genético de los microorganismos. Aquí quiero hacer pues esto, digamos, la genética microbiana ya es un tema en el cual los mexicanos han, digamos que, avanzado en investigación. Es un poco ya complejo, pero ya tenemos, digamos, genogramas de cómo se desarrollan genéticamente o se reproducen los microorganismos en diferentes ambientes. Yo creo que eso sí, pues lo dejamos por allá para otra capacitación, para cuando hablemos ya más a profundidad, pero es algo muy interesante. Bueno, del suelo, pues ya yo les había hecho pues la introducción de lo que vemos en cuanto a la parte física y química. Pero aquí vamos a ver un poquito más de la distribución de la composición de los suelos. Vemos que la materia mineral pues es un 45%, que un 25% es la porosidad, ¿cierto? Pues esto de manera general, el 25% es agua, pero miren el porcentaje de materia orgánica, es tan solo el 5%. Yo alguna vez a ustedes y a otros de sus compañeros les hacía pues una reflexión, y es que si nosotros nos vamos al tema aritmético de la producción, bueno, entonces decimos, ¿cuántas toneladas por hectárea producimos de materia fresca? Entonces miramos que, bueno, en una papa podemos estar en el promedio de 20 toneladas, en industria 40, si hay una muy buena, digamos, disposición meteorológica, entonces del clima tenemos hasta 60 toneladas, hasta 80 toneladas. Bueno, muy bien. Pero de eso, ¿cuánto le estamos aplicando? En insumos. Entonces decíamos, bueno, de eso más o menos está tasado en 3% de fertilizantes edáficos, ¿cierto? De la producción. El resto es agua y sobre todo sustancias orgánicas. El otro 70%. Es decir, la porción orgánica que está extrayendo el cultivo del suelo es colosal, es muchísima. Y nosotros no estamos haciendo aportes de materia orgánica, ¿cierto? Nuevamente al suelo, sino simplemente estamos diciendo, bueno, ya salió la papa, entonces ahora vamos con un maíz y luego vamos con un forraje, pero nunca le ponemos cuidado a esto. Y como ya les había dicho, un matrimonio perfecto son los microorganismos con los aportes de materia orgánica. En un suelo que tenga un porcentaje de materia orgánica inferior a 3%, prácticamente la acción de los microorganismos va a ser nula. Si nosotros no aplicamos humus, si nosotros no aplicamos leonarditas, si nosotros no hacemos aplicaciones de compostajes o materias orgánicas compostadas, va a ser muy limitada la acción de nuestros microorganismos porque básicamente no van a tener con qué trabajar. Y ellos en la parte mineral pues son muy, muy limitados. ¿Listo? Y dentro de la materia orgánica encontramos que pues hay un muy buen porcentaje de raíces, el 85% es humus y materia en descomposición, y miren la fracción de los organismos vivos. Es decir, en la materia orgánica tenemos un muy buen sustrato para que ellos se desarrollen. Bueno, aquí encontramos un ecosistema. Encontramos las plantas, los hongos, las bacterias, los insectos que también trabajan mucho, los anélidos que van descomponiendo y haciendo y penetrando pues en la parte del suelo y las raíces. Algunos animales que también pues trabajan, o organismos un poco más desarrollados, cucarrones, chisas, bueno, que están presentes en el suelo. Los microorganismos hacen muy buena, digamos, interacción en lo que tiene que ver con el ciclo del carbono, por lo que ya les decía, hacen parte de la fijación, del proceso de fijación, descomposición de algunas moléculas. Igualmente, pues conocemos que algunas de las cepas que tenemos, pues actúan de manera muy activa en la fijación del nitrógeno. En la solubilización, sabemos que las plantas pues toman el nitrógeno en mayor parte en forma amoniacal, y pues nosotros pues vemos esa interacción. Esto es para que lo veamos pues desde una manera más holística, ¿cierto?
pero lo que quiero que entremos nosotros a ver ya es como tal las funciones que tienen ellos. Por aquí tenía, bueno, las funciones de las micorrizas. Ahí tenemos un producto que es un acondicionador del suelo. Ya vamos, si quiere entrando en materia. Permítanme, por aquí lo tomo de la lista. Las micorrizas, perdón. Las micorrizas, bulto por 50 kilos. ¿Listo? Vamos a ver las funciones de las micorrizas. Hay un video que yo alguna vez se los había compartido. Es que no recuerdo aquí si tengo la imagen. Las micorrizas vienen siendo como una extensión de las raíces, ¿cierto? Es como si a las raíces o a los pelos absorbentes, las hifas del hongo penetraran las raíces. Ahora les paso el video si quieren para que lo vean. Y estas micorrizas empiezan a hacer la solubilización de los nutrientes y las llevan vía interna a las raíces. Por eso hablamos de que hay una modificación de la morfología de las raíces, donde se crea una red del micelio en el suelo. Aumentan la adherencia de la planta al suelo y la estabilidad del suelo. Por eso muchas veces ya cuando se acaba el cultivo encontramos suelos agregados. ¿Por qué? Porque las micorrizas son como unas telarañas. Ellas van colonizando, van mirando los espacios, van metiéndose entre las arcillas, van generando espacios para las mismas raíces. Entonces por eso generan pues una muy buena penetración de estas mismas. Aumento del agua y los minerales disponibles para la planta. Aumento del crecimiento de las plantas. Amortiguación del efecto del estrés abiótico, pues porque se vuelven como unos pequeños habitáculos del agua. Secreción de glomalina, esto es lo que yo les hablaba de la floculación, es decir, es como si entre la harina, el azúcar y el huevo, y entre la harina y el azúcar, como se hace una arepa, pues el huevo fueran las micorrizas. Ellas con esas secreciones van haciendo que los agregados del suelo pues poco a poco se vayan consolidando. Protección contra patógenos de las raíces, una de las bondades de los microorganismos es que colonizan. Si ellos se ven atraídos por esa exudación, pues lo que van a hacer es pegarse a la raíz. Cuando llega un nemátodo, pues simplemente por ocupación no encuentra dónde poder instalarse, entonces pues se repele de alguna forma. ¿Listo? Y modifican el metabolismo de la planta y la fisiología de las plantas. Bueno, si hablamos nosotros de las micorrizas, pues tenemos que aplicarlas antes de aplicar las bacterias como Azospirillum, como Bacillus subtilis, porque las micorrizas necesitan un tiempo, digamos, más largo para su consolidación. Necesitan muy buena aireación y necesitan, por supuesto, humedad. Entonces, generalmente, nosotros la aplicamos cuando vamos a hacer nuestras plantaciones para el caso de frutales o cuando hacemos la siembra de las semillas. Es importante que si nosotros utilizamos las micorrizas, ellas muchas veces vienen, los cuerpos fructíferos se activan con la humedad y la temperatura, pero por supuesto que nosotros no podemos aplicar ningún desinfectante en ese momento que tenga efecto sobre los hongos, porque si no, pues las vamos a matar. Por aquí hay alguna pregunta, permítanme. Sí, buenas tardes, Dieguito. Buenas tardes, sí. Hermano mío, diríamos en otro momento. Ah, es el hermano mío, sí. Ya lo reconocí, pensé que era otro Edward Jiménez. Dieguito, una pregunta. Sí, señor. Yo estoy con dos temas en dos sistemas productivos que son, como su merced lo sabe bien, fuertes en el tema de aplicación de desinfección del suelo, bactericidas, fungicidas e insecticidas, como son la cebolla y la papa. Sí, señor. Mi pregunta es, pues, usted le dice a un agricultor que no se vaya con una aplicación de esas en papa o en cebolla y eso se despelucan. Sí, entonces, ¿cuál sería el punto en ese caso para, por lo menos en mi caso, esos dos sistemas productivos, aplicar las micorrizas? Bueno, Pues entonces póngale cuidado, listo. Esa pregunta no había podido caer mejor porque precisamente ya vamos entrando en la materia de lo que es el manejo de los productos. Entonces, un papero que aplica cuando siembra. Primero, insecticida para prevenir de polilla, ¿cierto? Pero también todo lo que son temas de espongospora, Rhizoctonia, están en productos como el Pulsor, bueno, denme ustedes nombres. Pulsor, aplican Amistar Top, incluso, que pues no le veo mucha eficiencia ahí, pero lo aplican. Aplican Fontelis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le dice usted que no? Mire, hay una forma muy fácil de entrar ahí.
nosotros podemos hacer la desinfección. ¿Por qué? Porque esos productos muchas veces no tienen mayor persistencia. Si usted mira las etiquetas, son 15 días. Entonces yo puedo hacer la desinfección de mi semilla a la siembra, ¿cierto? No puedo aplicar las micorrizas o no es tan productivo que yo las aplique ahí porque no hay raíces. Si nosotros nos vamos digamos, al desarrollo, a la morfología de la semilla, pues ella lo que hace primero es emitir dentro de los cotiledones los tallos que van a ser primero aéreos. Las raíces las viene a emitir ellas cuando nosotros vamos a hacer la deshierva, ¿cierto? O el aporque. Entonces, dejémoslos que hagan su desinfección, ¿cierto? Y previo a la deshierva, le hacemos la inoculación, ¿cierto? Para que cuando ella empiece a emitir sus primeras raíces, entonces nosotros les caigamos con las micorrizas. Discúlpenme que había sido un poquito, pues no fui específico, pero en el caso de la papa lo podemos hacer así. Para el caso de la cebolla, entonces, lo mismo. Hagamos la cebolla cuando se hace el trasplante de cada una de las, valga la redundancia, de las plántulas, ¿cierto? Ahí se le hace una desinfección. Cuando arrancan el semillero y lo despuntan, entonces lo dejan expuesto y empiezan a hacer la aplicación, digamos, de desinfectantes. Dejemos que hagan la desinfección, pasan 15 días y cuando vaya a ver el momento del reabone, ahí se las aplicamos con muy buena humedad, ¿sí? La idea es, como yo les decía, no vamos a llegar a cambiar el chip total de la gente porque, pues, por supuesto que tenemos que llevarlos a decirles, mire, con esto lo que vamos a hacer es que lleguemos en algún momento de los ciclos a que ya no bajen muchísimo las enfermedades del suelo para el caso de Sclerotium en cebolla. Entonces, esa sería una forma de manejarlo en esos tipos de cultivos. Las micorrizas sí se pueden utilizar. Este tipo de productos que vienen para solubilizar también se pueden aplicar en drench, ¿cierto? Porque la gente a veces dice, no, pero eso viene como tierra, ¿cómo se lo aplico? Entonces se hace el drench y se aplican en drench. Para la cebolla son geniales y para la papa se puede aplicar previo a deshierva. Estos no tienen, pues yo no he visto en las fichas técnicas que tengan incompatibilidad con insecticidas, porque la gente también aplica insecticidas, digamos, en ese periodo de la deshierva, porque pues es crucial ahí. De ahí, si nos llega a caer la polilla, pues nos pone los huevos y en 60 días nos está tiroteando la papa. Entonces, ahí podría ser una muy buena opción. Perdónenme que tengo aquí en dos aplicaciones, entonces me toca mirar rápidamente dónde es que estoy conectado. Entonces, por eso ven la pantalla un poco loca. Eh, eh, hermano mío, ¿le respondí con esto de Twitter? Sí, sí, señor. Sí, Dieguito, creo que pues estaba pensando lo mismo que su merced, pues como micorriza funciona es con los exudados de la raíz y lo que se necesita es tener tejido radicular en desarrollo, pues sería, por lo menos en caso de la papa, pues cuando se haga el reaporque, digamos, en la práctica del reaporque, y en el caso de La la cebolla, deshierva. pues sí, exactamente. No, aquí la gente solo hace la de la siembra y hace una deshierva con abonada y todo, o sea, no hacen sino dos paliadas Sí, sí, ya no aporcan, ya le hacen una sola, la dejan que, generalmente también lo que hacen es la famosa rejadeada. Entonces, Sí, sí, ya cuando usted tenga una planta de papa, más o menos unos 45 días después de siembra, pues ahí ya usted ve que ella empieza a formar sus primeras raíces encima de la papita, encima del órgano de reserva. Entonces ahí ya puedo aplicar las micorrizas porque tengo raíces. Entonces no habría problema en hacer desinfección, esperar el tiempo y luego inocular las, las, eh, las micorrizas. ¿Listo? sí, Rosana, sí, 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 lo escucho. es que específicamente no dice, pues está viendo el manual del producto y no dice específicamente las dosis horarias, sí, lo dice para los frutales, pero específicamente para esos cultivos no está establecido una cantidad, ¿no? Bueno, generalmente se aplican, pues yo utilizo unas de Safer. Aquí, déjeme ya miramos ahorita la hoja de seguridad, pero generalmente son de 200 a 250 kilos por hectárea. Que eso, pues básicamente es como prácticamente ¿qué le digo yo? Muchas veces incluso lo mezclan con el fertilizante, con el Reabone 10, 20, 30, Abotec que le apliquen. Vale, Dieguito, Entonces, pues sí, 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 ya miro la hoja de seguridad, pero lo tengo claro que son de 200 a 250 kilos hectárea. Está levantando la mano Rosana. Sí, señor Inge, gracias. Pues para el caso, escuchándolo, tenía la inquietud de la cantidad para aplicar en el caso de la cebolla de rama. Pues aquí la labor cultural después de la siembra viene lo que ellos llaman, o aquí se llama el mata-mata, que es una aireación. Entonces sería el momento oportuno para aplicarla, ¿cierto? Sí, allá en la cebolla de rama, pues recordemos también que hay otro aspecto y es que allá aplican cantidades de gallinaza exorbitantes, o sea, prácticamente no le aplican abono edáfico. Hay que tener cuidado porque precisamente la calidad o el proceso de compostaje en el que se encuentra la gallinaza, eso también afecta mucho a las micorrizas, porque estos ácidos que emiten, digamos, estas gallinazas o esas
los purines que podemos llamar, diezman mucho el tema del crecimiento del hongo como tal. Entonces, tener cuidado en eso, que sean gallinazas que ya no, cuando las aprieten, ya no vuelven, ya no boten lixiviados, ¿sí? Pues que no estén en un porcentaje de humedad alto y que tampoco huelan demasiado. Pues eso como recomendación. Obviamente la gente dice que en cuanto más huela mejor, pero sería lo mejor para que actúe bien la micorriza, la fuente de materia orgánica que es la gallinaza, pero yo sé que les funciona muy bien porque es que las micorrizas son muy mostronas. Ellas, y más en esos suelos donde siembra, me imagino que eso debe ser en Aquitania. Sí, señor, le pegó al perro. Eso, allá No, en Aquitania. Allá en pues Aquitania. en Aquitania, sí, señor. La idea, pues estoy tratando de que no apliquemos la gallinaza, o que si vamos a aplicar una gallinaza es una gallinaza compostada como el superorgánico, pero la idea que el chip que les vendí desde un comienzo es que no vamos a utilizar gallinaza, ¿sí? Pero vamos a ver Claro. si hacen caso. Aparte de todo, no sé si su merced tenga por ahí, de pronto en los análisis de suelos que han sacado, yo creo que el porcentaje de materia orgánica de esos suelos debe estar por encima del 10%. Entonces, si nosotros en un cultivo suspendemos la aplicación o la reducimos bastante, la de gallinaza, tranquilos, váyanse tranquilos porque allá los microorganismos les va a funcionar muy bien. Diferente a un suelo de sáchica, diferente a un suelo de tibasosa, diferente a un suelo, ¿qué digo yo? Bueno, de esta zona de Miraflores. Claro, eso es diferente, pero allá por la aplicación de materia orgánica y por la misma génesis del suelo, pues encontramos porcentajes altos. Allá van a funcionar muy bien los microorganismos sin tener que hacer aportes grandes. ¿Alguien más? De materia, sí, señora, de materia Sí. orgánica. Sí, gracias, les podemos decir a ellos, metámosle vida, que ya está el insumo para trabajar. Sí, Entonces, señor, bien. ¿Escuchan? Muchachos, están por ahí, se me alcanzó a ver la señal un poquito. Ya volvió, Inge, gracias. Bueno, listo. ¿Había alguien que me estaba levantando por ahí la mano o seguimos? Hugo Ernesto. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, bueno, respecto a las micorrizas, nosotros las estamos utilizando de la siguiente manera en nuestro cultivo cereal, más específicos en frijol cargamanto. Pues debido a que esta planta acá en esta zona crece muy, muy rápido, nosotros la estamos aplicando a los 15 días de haber germinado la semilla. Y la estamos haciendo en mezcla proporcional de 2 por 1. Es decir, 2 bultos de humus por medio de micorrizas y aproximadamente 20 gramos de producto mata a mata. Y de esta manera hemos evidenciado que nos ha respondido muy bien el producto. No sé si sea contraproducente, pero se tiene planeado para la reabonada, que es aproximadamente en 15 días, en los próximos 15 días, poderlo hacer de esta manera, o tiene alguna sugerencia para poderlo corregir. Gracias. No, digamos que la proporción está genial. O sea, porque estamos aplicando el humus, la fuente de materia orgánica, y estamos enviándola con la micorriza. Aparte de todo, la parte mineral, pues también va ahí. Pero me llama la atención es una cosa, debemos propender porque eso quede incorporado, ¿sí? Ojalá que no quede expuesto, porque una micorriza expuesta, digamos, al clima, al sol, no va a poder activarse. Entonces, pues no sé, de frijol he tenido algunos cultivos, no he tenido muchos, digamos, en asociación con maíz, pero no sé si le hagan alguna clase de aporque, rejadeo o algo. Sería muy bueno, ingeniero, que tratáramos de que eso quede incorporado al menos ahí en esa práctica que está haciendo del abone. Pues de hecho nosotros lo manejamos de esta manera, ya que el nivel freático que tenemos en estos municipios es bastante alto, ¿cierto? Por ende, necesitamos que la absorción sea lenta. Para que pues aprovecharlo al máximo. De lo contrario, si nosotros hacemos una aplicación muy seguida, nosotros podemos decir que se nos va en vicio, ¿sí? Y el producto del llenado de vaina no es el que se espera, ¿sí? Ya lo hemos comprobado en varias ocasiones. Por eso, de esta manera lo podemos hacer así. Más sin embargo, si a la hora del plateo o de la reabonada, cuando se hacen los aplicativos, se les hace un riego, porque pues como le digo, el nivel freático es alto, entonces ellos tienen, incluso la mayoría de esta zona tienen sistema de riego, entonces tan pronto se hace la reabonada, se les aplica el agua para que empiece a hacer una pequeña absorción de producto. Es decir, más o menos se le aplica en drench. Sí. No, ahí está.
ahí está, sino que pues no sé si el producto de pronto por lo que sea higroscópico les alcance a hacer algo pues se residualice por ahí, estar muy pendientes de eso. Pero en Drench, las micorrizas, pues genial, porque van dirigidas y de una vez están profundizadas. Entonces ahí estamos cumpliendo, digamos, con el principio de darle las condiciones para que ella se ubique en las raíces. Pues específicamente no es en drench, o sea, se hace el riego, el producto mata, el polvo, ¿sí? Y luego activan unos sistemas de riegos, ¿sí? Para que ¿Por se goteo? humedezca. No, este es de rotación, Por aspersión. aspersión, Microaspersión, aspersión, bueno. sí. Bueno, sí, digamos que, o sea, sí, lo que pasa es que, bueno, hablar de una labor cultural como Aporcar, pues eso genera gastos y bastante caros por la mano de obra. Pero si lo podemos hacer de esa forma, o sea, que le apliquen un muy buen volumen de agua, no sé, 5 o 10 milímetros que hagan en el riego, que me ayuden a profundizar y a mandar esos pedacitos de micelio, esas hifas allá al fondo, pues así hay eficiencia del producto. Sí, Tener en cuenta eso, ingeniero, pues que no lo dejemos tan expuesto porque él necesita más bien estar protegido de las rayos del sol y todo eso. ok, sí. Y en algunos casos, en algunos otros sitios, la siembra fue demorada porque había demasiada lluvia. Entonces, al momento de preparar los terrenos con los métodos culturales, se hizo la mezcla del suelo igual, en la misma proporción, pero esta sí fue mezclada dentro de la tierra y luego se hizo la siembra de la semilla. Y discúlpeme, ¿en qué zona está el frijol? ¿En San Miguel de Sema, Chiquinquirá? En Chinavita, Boyacá, provincia de Neira. Ah, en Chinavita. Chinavita, eso es el Provincia de Neira. Valle de provincia Tenza. de Valle de Tenza, sí. Sí. Ah, ok, listo, me entiendo. Sí, pero me imagino que lo sembraron, pues, surcaron y en la parte alta. Hay unos predios que tienen ladera, hay otros que son planos. Y acá nos toca tener mucho cuidado con los problemas de esclerotinias y fusarium porque nos ataca mucho respecto a la humedad. Entonces, por eso nosotros lo hacemos de esta manera, para tener prácticamente inoculada la semilla prácticamente desde antes de estar sembrada. Bueno, listo. Y nosotros, digamos, en el pool de productos que le vamos a dar a esos agricultores, ¿qué más tiene usted para mirarlo aquí? Ya se están haciendo las primeras aplicativos preventivos, ¿sí? Estamos aplicando Agrocid, el Agrocid, que es el insecticida, perdón, y el Valiente, con un intervalo de 8 a 10 días, como el fungicida, con repetición a los 15 días. Sí, señor, permítame aquí Ah, bueno, el Bacillus subtilis, el valiente. Sí, el Valiente. Listo, sí. Fungicida. ¿Ese cómo están haciendo la aplicación? Eso lo estamos haciendo a la raíz, 5 centímetros por litro de agua. Es decir, que por bomba de espalda son 100 centímetros y son 140 del Agrocid por los 20 litros de bomba de espalda. Bueno, sí, importante porque si tenemos esos problemas, lo que tenemos que hacer es inocular las raíces rápido. Hagan de cuenta como que, exacto, lo que se coloniza por espacio, como pasa con tricoderma y con Phaseolomyces, es que antes de que lleguen los patógenos, tenemos que estar nosotros ahí con microorganismos eficientes, con bacterias solubilizadoras, tienen que estar ahí ocupando los espacios de la raíz. Por eso es importante que no nos coja el tiempo, ¿cierto?, en el desarrollo de los cultivos, porque ya hacer inoculaciones es como el que primero, es como el estar en el Transmilenio en el portal de la 170, el que primero llega se subió al Transmilenio. Sí. Si llegaste detrás, pues ya baila, dejó el bus, ¿sí? Entonces hay que hacerlo en la misión de raíces lo más temprano, inoculaciones. Estos productos no tienen fitotoxicidad, ¿sí? Entonces es mejor de pronto pues que nosotros lo hagamos pronto y hagamos esta inoculación rápido para que podamos mostrarle al agricultor, mire, sin necesidad de usted aplicar un yodo agrícola, sin necesidad de aplicar de pronto productos que son muy costosos, fluotriafoles, triazoles, estrovirulinas, pues podamos decirle, mire, así vamos nosotros a desinfectar y hacer y sobre todo que la planta cuando tiene organismos vivos, pues va a tener un vigor, no solo que usted controle digamos, la enfermedad, sino que también ella, aparte de eso, se vea mucho más erguida y desarrollada en su vigor. ¿Listo? Sí, correcto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces, sigo por aquí con la presentación, porque me interesa mostrarles el tema de tricoderma y Phaseolomyces. Permítanme aquí. Se me fue para atrás. Bueno, me disculpan porque
hace rato no estaba manejando las herramientas tecnológicas. Bueno, dice aquí una diapositiva que me gusta mucho, dice funciones de los microorganismos más allá de la imaginación. Los secretos de la red amplia forestal Wood Wide Web, equivalente a un internet de banda ancha entre los árboles. Es decir, cuando nosotros tenemos redes que se van formando de estas micorrizas y raíces, pues encontramos que estamos haciendo precisamente un canal de intercambio de nutrientes, sustancias en todo nuestro cultivo. Imagínense ahora si hacemos cultivos asociativos. Me imagino uno aquí rápido que sea maíz y frijol, o de los que implementábamos pues en algunos de los ejercicios anteriores. En el caso de una pradera, en el mejoramiento de una pradera, una gramínea con una leguminosa, o el simple hecho de rotar los cultivos, pues eso hace que nosotros poco a poco vayamos recuperando esa vida y esa dinámica que tiene que haber en el suelo. ¿Listo? Bueno, encontramos aquí los microorganismos fitopatógenos que causan las enfermedades, generalmente de pudriciones de raíces. Vemos por aquí al lado izquierdo lo que causan en las raíces. Esta es algo de problemas de nemátodos, lo que yo les hablaba de las inflamaciones, ¿cierto? Nemátodos en lulo, lo que hacen es que en las partes aéreas ellos empiecen como a reducir, y ahí pues vamos a revisar las raíces si tiene la nodulación. Bueno, ellos tienen tienen la característica de los microorganismos es que se dan en pHs bajos, ¿cierto? pHs ácidos. Entonces, cuando una forma de poderlos combatir era la que yo ya les decía, aplicación de enmiendas para el manejo químico. En suelos adensados, ustedes saben que los microorganismos que causan las enfermedades son mucho más adaptativos y activos, ¿cierto? Buscando siempre su supervivencia. Entonces ellos, cuando las condiciones del suelo están en su peor nivel, ellos son los que más salen. Entonces, no le podemos dejar todo nomás a los antagonistas y a los bioinsumos que nosotros vamos a aplicar, sino que, por eso les decía, que todo sea un manejo integral, y que nosotros, si vamos a meter ese ejército allá de soldados que son benéficos, pues que les demos las condiciones, porque si mandamos un pelotón de soldados sin comida, sin ración, sin un buen armamento, pues simplemente van a desaparecer, porque los otros, los que están acentuados, pues están en su salsa y los van a diezmar y los van a reducir. Ahora sí, mire, gran parte de los productos que vi allí tenemos dos agentes como tricoderma y facelomices. ¿Listo? Facelomices es un, parasitante de los nematodos, ¿cierto? Y tricoderma, como vemos en la fotico aquí, tricoderma lo que hace es que por espacio, poco a poco va invadiendo, va colonizando, ¿cierto? Y se va consolidando y ahoga a los otros microorganismos. En el caso, lo he visto funcionar mucho en el caso de Verticillium y Fusarium. Si nos alcanza ahorita el tiempo, rápidamente, pues vamos a ver cómo en laboratorio, en unas cajas de Petri, se hacía la inoculación de tricoderma y de Fusarium, y pues rápidamente el tricoderma es como si rodeara a las otras cepas de hongos, y pues no los deja crecer. Entonces de esta manera los controla. Pero ¿qué pasa? Que tricoderma no tiene la capacidad de diferenciar entre Facelomices y un Verticillium, entre Facelomices y un Fusarium. Entonces, si nosotros mezclamos Facelomices y tricoderma, muy posible lo que vamos a hacer es perder a Facelomices. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí hay una foto de un nematodo causante de los problemas de guayaba, de lulo, de la zanahoria cuando hay pateo o bifurcación, o de nematodos como globodera en el caso de papa. Entonces, Facelomices lo que hace es parasitar estos estados juveniles, afecta el sistema reproductivo. También tengo un video de eso, pero veo que el tiempo, yo llego aquí hablando y ya se me van a llegar las 6. Entonces, con más tiempo se los comparto para que ustedes incluso puedan mostrárselo allá al agricultor. Pues digamos que yo hablo del tema de Facelomices y el nematicida porque, pues, digamos, fui como el desarrollador de un producto de los pioneros aquí en Colombia para control biológico de los nematodos. Entonces sé de su funcionamiento y sé que ahorita pues ya está muy bien asentado en ese segmento del mercado. Entonces es muy interesante que nosotros podamos tener las herramientas para explicarle a los agricultores cómo funcionan. ¿Listo? Bueno, vamos a ver por aquí. Permítanme. Bueno, es que ya también el tiempo nos apremia, entonces si quieren entremos en materia para trabajar más bien ya los productos
para que, pues, bueno, no sé, yo sé que hoy hemos aprendido mucho y hemos recordado, pero para que, pues, nos vayamos con el objetivo que era ver acerca de los productos. ¿Listo? Bueno, voy a tener por aquí una tablita que me pasó el ingeniero Jorge Reina. Bueno, y vamos a ver rápidamente. Empecemos. Empecemos con los productos cuyo ingrediente activo es una cepa de hongos. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí fitotripen, ¿cierto? Que es un tricoderma. Tenemos a Phaseolomyces, que creo que ese es el Staphylococcus. Este sí no tengo el nombre comercial aquí, pero Señor, esa Staphylococcus. sí. Bueno, hablemos de esos dos, ¿listo? Que es, pues, básicamente lo que les acabo de explicar. Con eso vamos avanzando rápidamente. Bueno. Bueno, Natural Control, que es pues la casa que produce este fitotripen, que es una cepa de tricoderma, pues casi todas o el primer producto que se sacó para inoculación biológica, que era un hongo, pues es el tricoderma, digamos que es el más conocido. El mecanismo de acción de ese tricoderma básicamente es por colonización de espacio, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado cuando lo pongamos a trabajar con otro tipo de cepas de microorganismos como Phaseolomyces, porque incluso los pueden, pues, llegar a reducir, ¿listo? Hablemos de la compatibilidad. Si nosotros trabajamos inoculación de hongos, entonces lo que nos decía Edward cuando decía, no, pero es que yo como le digo a un agricultor que no haga desinfección. Entonces, dejemos que haga la desinfección y digámosle al agricultor, antes matábamos todo lo que había en el suelo, ahora lo que vamos a hacer es repoblarlo, ¿listo? Para eso necesitamos hacer la aplicación. Por eso debemos aplicarlo, ojalá, como lo dice Rosana aquí en su mensaje, solo, porque tricoderma es un poco, digamos, si lo pudiéramos decir de alguna forma, egoísta, ¿cierto? Entonces puede tener efectos secundarios. Si nosotros tenemos de pronto problemas de nematodos, primero trabajemos los nematodos, ¿cierto? Que la planta tenga una muy buena recuperación y así hacemos la inoculación de tricoderma, porque si lo hacemos al contrario, pues va a ser imposible que nosotros hagamos el biocontrol. Para los diferentes cultivos, entonces, más o menos está oscilando la dosis entre 1 y 1.5 gramos por litro de agua. Siempre se hace, pues, la aplicación en drench. Alejandra, adelante. Y su merced dice que por separado, y sí, entendido, pero por separado es ¿cuánto tiempo? ¿Yo cuánto tiempo puedo dejar de una aplicación a la otra? Mira, yo diría, pues de todas maneras el guayabo no es un cultivo transitorio, ¿cierto? Entonces, yo puedo trabajar un mes, digamos, haciendo aplicaciones intensivas. Háganlas. Bueno, ya se me acaba de ocurrir algo muy importante. Nosotros no podemos hacer, o bueno, dentro de los principios de las aplicaciones, y esto es importantísimo para el manejo de nematos, nosotros no podemos aplicar un nematicida como aplicamos digamos, un control para alternaria o para coletotrico. Lo digo porque la gente lo hace, ¿sí? Si la gente le dice a uno, vaya y aplíquelo a la base de la planta, y no le aplican ni 100 centímetros cúbicos por planta. Yo diría que para un guayabo, si se va a hacer un drench, tenemos que hacer en el volumen de aplicación mínimo 1 litro por planta. Ustedes saben de qué estoy hablando. Eso quiere decir que sea una boquilla lo suficientemente caudalosa para que realmente moje y lleve el producto a donde tiene que llevar. No me sirve una boquilla de pulverización porque eso, pues, básicamente me va a dejar el producto ahí encima y entonces llega a los 15 días y dice la ingeniera, bueno, ¿y cómo le fue con su aplicación? No, eso siguió igual. Entonces, pilas. Cuando vamos a hablar de drench, es drench, o sea, que drene. Cuando hablamos de frutales, tenemos que hablar de 1.5 litros de aplicación ahí, en la base de la planta, es decir, que yo tenga permeabilidad del suelo. Incluso en algunas veces veo que se satura, bueno, listo, ya paro la aplicación, pero hagan ustedes el ejercicio con el agricultor. Cojan cojan una botellita de litro y riéguenla a ver qué, digamos, en la raíz, qué permeabilidad tiene el suelo, y así le pueden explicar al agricultor. De esta manera es que colonizamos. Aplicándole ahí una fumigadita así por encima, como se aplica el glifosato, eso no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, muy bien. Sabemos que si decimos las bombas de espalda traen la pompa especial para la drench, muy bien,
Pero aquí hay algo muy importante, miren chicos, es que aquí cuando vemos la ficha técnica nos habla de gramos litro de agua o de gramos planta. Tengamos en cuenta una cosa, a mí me gustan las dosificaciones hectárea, ¿cierto? Porque es que, pues no sé, yo sé que aquí hay muchos ingenieros experimentados, veo el Inge Héctor Lulio y todo, sabemos que ese ha sido uno de los talones de Aquiles de nuestra profesión, ¿cierto? Que todo por llevarlo tal vez a una forma más fácil de explicarle al agricultor, entonces le decíamos, aplique una bolsa por caneca de agua. Sí, pero resulta que de acuerdo a la boquilla y a la forma de aplicación, no todos gastan la misma agua en el mismo volumen de agua en un cultivo. Para un drench, yo prefiero que miremos la dosificación por hectárea, por lo menos aquí. mmm, Dice que en pasifloras, ¿cierto? Que una pasiflora, pues también podríamos llevarla a una solanácea como el tomate o mirar como el tema del ingeniero Hugo del frijol, y son 600 gramos por hectárea, es decir, medio kilo. Entonces yo ya cojo esos 600 gramos y digo, para el guayabo el cultivo de guayaba de la ingeniera Alejandra, tengo 400 plantas por hectárea y le voy a aplicar 400 litros. Entonces, eh, mi dosis va a ser 300 gramos hectárea. ¿Por qué? Porque son 300 gramos por caneca de 200 litros porque se me van a ir 2 canecas en la hectárea. Es un ejemplo, pero si a alguien no le queda duda, le queda alguna duda, pues no importa, volvemos y lo explicamos. Pero aquí en los drenches es importante que tengamos en cuenta eso. Para un cultivo de papa, un cultivo de cebolla, yo tengo que aplicarle 100, 150 mínimo a cada planta. Es decir, que sea muy localizado y que el chorrito realmente me genere incluso digamos, una lixiviación ahí para que quede bien inoculado. No funciona con aspersión, microaspersión o pulverización alta, que yo diga, no, es que mojé toda la planta. No, esto tiene que ser en drench, tiene que ser bien aplicado para que funcione. Vi muchos productos que en etiqueta recomendaban los ingenieros y que funcionaban muy bien, pero por una mala aplicación no se obtenían los resultados. Y eso me incluyo porque me pasó en Subachoque una vez con uno de los agricultores más grandes que hay de zanahoria, que se llama Carlos Acero, en donde tuvimos problemas en un lote de 10 hectáreas de zanahoria, imagínense. Entonces, bueno, ahí sí como dicen, echando a perder se aprende, y esa vez pues nos dimos cuenta de que incluso había que hacer un riego, digamos, lo poníamos a regar, mirábamos el porcentaje de humedad y enseguida mandábamos el tractor a que fumigara con otro muy buen volumen de agua. ¿Para qué? Para que pues nosotros tengamos como principio llevar los productos y los inóculos a la raíz. Si con este verano nosotros hacemos una aplicación de 200 litros hectárea, que incluso, o 400 litros hectárea, que es lo que se va para una aplicación foliar, no estamos haciendo nada. Hicimos el tiro al aire. Entonces, muy bien que, digamos, gracias a la pregunta de los compañeros, porque gracias a eso, pues pudimos hacer la aclaración. ¿Listo? Entonces, podemos aplicar 600 gramos hectárea, con un muy buen volumen de agua, es una muy buena aplicación. Tricoderma Tricoderma es muy agresivo para colonizar, entonces, bueno. El ingeniero Jorge, adelante. Gracias, ingeniero. Para complementar un poquito la pregunta de la ingeniera Alejandra, que ella nos preguntaba acerca de cuánto tiempo debemos esperar después de una aplicación de un desinfectante o de un producto fúngico para aplicar digamos, el tricoderma. Creo que o me voy de pronto a los periodos de carencia o periodos que tenga el producto de residualidad para poder realizar esta aplicación, si no estoy mal, ingeniero Diego. Sí, Inge, pero entonces ella más bien nos hablaba era de que si tengo problema de nematodos y voy a aplicar fitotripen, que es un tricoderma, ¿cuánto debo esperar entre cada uno? Entonces yo decía, pues si yo le puedo poner para un tratamiento de nematodos, ¿sí? Contra nematodos, pues hago aplicaciones más o menos cada 10 días en drench, ¿cierto? Empiezo a revisar, a ver los resultados con el Phacelomices, que es el Safelomices, y luego sí empiezo a hacer por allá los 2 meses, pues la inoculación con el fitotripen. Gracias, sí, señor. No pasa nada, listo. Incluso, bueno, pues lo que pasa es que hay, bueno, muchos productos, pero aquí específicamente para fitotripen, pues se habla de que él también nos ayuda como digamos, aparte de protegernos la raíz, como a solubilizar, ¿cierto? Entonces, pues sería muy bueno un honguito como esos, aplicarlo también en una labor de abone o de reabone. Para la guayaba, pues generalmente se hacen los ciclos, si mal no estoy, que son de 9 meses entre floración, perdón, entre cosecha y el nuevo cuajado, creo que son de 9 meses, algo así parecido. Entonces, pues podemos aprovechar en sanar las raíces un mes de manera intensiva haciéndole las aplicaciones, y luego cuando vayamos a reabonar,
hacer el reabone para pues, sustentar la floración o el cuajado, le aplicamos a la par pues el fitotripé. ¿Listo? Aquí pues ya les había dicho, me disculpan que sea un poco reiterativo, pero sí hay la incompatibilidad obviamente con Phaseolomyces y con Metarrhizium. Es decir, es que Tricoderma es muy ambicioso, es un honguito bastante colonizador. Ingeniero Héctor Lulio. Buenas tardes, ingeniero Diego, ¿cómo vamos? Bien, Inge, bien. Inge, Por aquí con nervios. así estoy yo para hacerle una acotación. Lo que pasa es que en el manejo de los biológicos orgánicos y los minerales, dice el documento que nosotros tenemos que enseñarle o dar la capacitación a los agricultores para que multipliquen lo que son los tricodermas, el Phaseolomyces, que también se puede multiplicar con medio de las levaduras esas del pan. Entonces es para hacer esa acotación. ¿Listo? Claro, sí, señor. Muchas Pues gracias. Inge, mire que eso se llama, eso es un concepto que tienen pues los estudiosos que se llama bioaumentación. Y claro, el ingeniero tiene toda la razón. Tiene que hacerse en un medio acuoso, entonces generalmente lo que hace uno es tomar una caneca de 200 o un tanque de 1000 litros, pero entonces tiene que haber una fuente de energía o levaduras, dice el Inge, y tiene que hacerse en un medio en donde haya constante movimiento para que se oxigene la mezcla, porque recordemos que ellos son aerobios. Entonces tengo que yo estar aplicándoles 24 horas de oxígeno y eso va a aumentar. ¿Por qué? Porque él tiene una fuente de energía, entonces lo que activa sus estructuras reproductivas y empieza a generar nuevas hifas, micelios. Bueno, tengo que hacerle la aplicación del oxígeno. Yo les voy a hacer aquí un paréntesis porque es que yo le preguntaba eso, digamos, a gente de las compañías, no voy a decir cuál, para no sesgar la cosa. Y entonces ellos me decían, no, lo que pasa es que esos microorganismos, yo lo hacía con productos de los que están aquí. Pero pues obviamente por responsabilidad no voy a decir con quién, pero yo les dije, venga, pues es que si es un organismo vivo y un kilo me vale, pues yo lo miraba a ver por el precio, porque es que yo aplicaba un nematicida que valía 140.000 pesos el kilo. Y luego apliqué tricodermas que son bastante costosos. Entonces yo les decía, venga, y yo no puedo, ustedes me dicen que la aplicación de eso es 1.2 kilos por hectárea. Yo no puedo bioaumentar eso y hacer un solo drench. Entonces me decían esto. Me decían, lo que pasa es que esas cepas de microorganismos vienen ya, digamos, diseñadas para que en un medio, digamos, agreste, ellas se desarrollen al máximo. Entonces, si usted les da la comida y si usted las empieza a bioaumentar, entonces ellas van a entrar como en un letargo. Eso me decían y eso no sé qué es, no hay hasta ahora fundamento científico. ¿Por qué? Porque hay la suspicacia de que uno pueda decir, claro, pues esta me dice eso para que yo tenga que comprar más y más kilos. Pero me lo dijo también un ingeniero, él sí dijo el nombre, Melchor Roa, es un investigador mexicano de Chihuahua. Tuve la oportunidad de estar allá en México en los laboratorios de él. Y él decía, aquí hacemos bioaumentación, precisamente por eso, porque es que los costos son elevados. Entonces, para eso, pues ya con la responsabilidad de pronto enseñarle a la gente, Inge, y mirar pues los resultados, ¿no? Pero ahí sí tendríamos que tener mucho ojo clínico. Pero entonces, agua, digamos que no tenga sedimentos, cargas coloidales para que se vaya pues a infectar la mezcla. Muy buena fuente de energía, entonces se pueden levaduras o se pueden melazas o azúcares de caña, de esta morena, ¿cierto? Y oxígeno, eso sí tienen que estar revolviéndolo. Si van a hacer esa bioaumentación, no se puede que lo dejaron ahí y al otro día fueron, porque no va a haber oxigenación, entonces no van a crecer los honguitos, ni las bacterias. Entonces es muy importante, Inge, esa acotación que nos hace, la teníamos muy presente, pero bueno, yo la pregunté a las casas y como que no les cayó muy bien. Puede que sea por un tema comercial, vuelvo y digo, porque si pasa lo de Fundaces, que Fundaces sí le vende a uno, digamos, como ese, por decirlo así, de alguna manera, ese pie de cría de los microorganismos, para que uno los tenga ahí la fábrica de los microorganismos en su finca y vaya sacándolos de acuerdo a la necesidad, pues sería genial, pero en este caso de estos tricodermas y eso, pues todavía no está como, no he encontrado yo, hablan muchos de la bioaumentación, pero no sé si específicamente de estos productos, por lo mismo que ellos dicen, que si ya uno trata de activarlos en otro medio, pues que ya no es como no son tan efectivos. Bueno, ahí sí no sabría decirles. Ingeniero Hugo. Perdón, es una interpelación. Es que también en ese dado caso nos han compartido algunos de los productos que se han entregado y lo que podemos hacer es hacer una rotación del producto para que pues estos patógenos no tengan resistencia o no obtengan una resistencia. Entonces podemos hacer una rotación.
Y hay algunos productos también como el Safelomices que se puede utilizar en reemplazo al fitotripén. Bueno, es que mira por eso. Staphylomices es Phaselomices, ¿cierto? Phaselomices va directamente como antagonista o biocontrolador de los nematodos. Tricoderma tiene otra naturaleza que es otro blanco biológico, que son las enfermedades del suelo causadas por hongos. Verticillium, Staphylium, Fusarium, bueno. Entonces, pues como tal aquí la rotación, digamos que deberíamos encaminarla como al objetivo. En el caso de la ingeniera Alejandra, es más importante controlar primero los nematodos y sacarlos de ahí y luego protegerlos con el tricoderma, ¿sí? De pronto hacer otro tipo de rotación. En el frijol no sé si haya nematodos, me parece que sí, Sí, pero entonces, pues, digamos, yo mandaría en todos los casos, no solo, digamos, si tengo problema de nematodos, primero Phaselomices, espero unos 15 días y mando fitotripén, perdón. Mando fitotripén y ya, pues, de esta manera haría la repoblación microbiológica en el cultivo. Rosana. Ay, perdón, primero estaba la ingeniera Alejandra. Sí, no, yo quería opinar algo en lo que hablábamos ahorita. En algún momento en un cultivo de guayabo, justamente con baja producción y los árboles muy mal estado, hicimos lo que su merced decía, utilizamos unos productos y multiplicamos. Bueno, lo que hicimos fue agregar levadura y melaza y íbamos alimentando ese cultivo todos los días con melaza y la verdad los resultados fueron excelentes y sí se logró hacer. Y eran productos que también nos habían dicho que no era posible su multiplicación. Vea, ingeniera, perfecto. Eso es lo que necesitamos. O sea, también que experimentemos. Entonces, pues muy bien. Sí, yo también lo que pasa es que yo he manejado otro tipo de productos. Hay uno ahorita que es una bomba que se llama Geochic, ¿cierto? Es una cepa muy, digamos, ¿cómo se dice? Muy agresiva. Ha tenido unos muy buenos resultados y ese lo bioactivo. Ellos todos, sí, entonces ahora sí caigámonos para el lado de las casas comerciales. Ellos no quieren que bioaumentemos, pero enseñemos esa técnica a los agricultores para que, imagínense, si yo pongo un fitotripén yo no me acuerdo cuál es la concentración, creo que es 10 a la 6, 10 a la 6 conidias por miligramo, fácilmente en una hora puedo tener el doble. Eso más o menos era la tasa de reproducción de ese tipo de microorganismos. Bueno, voy a escuchar a Rosana y seguimos para ver si le alcanzamos a dar a los otros productos. Sí, señor. Vienes 10 a la 8. 10 a la 8. Sí, señor. Bueno, Mi pregunta es, qué pena molestar tanto. Pero no, pues no, sí tranquilo. podemos, para el caso de cebolla de rama, sí podemos aplicar el fitotripén y le damos un espacio de unos 15 días para aplicar el otro. Apliquen primero el Phaselomices. Y ahí sí aplican el tricoderma que es fitotripén. Si ustedes aplican primero el tricoderma les coloniza y luego no hay espacio para que les actúe el Staphylomices. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por su participación. Bueno, listo. Estábamos hablando de, entonces, Staphylomices, que ese ya lo sacamos, y fitotripén. Pasemos a hablar de otro hongo biocontrolador que es Beauveria bassiana, que bueno, ¿para qué lo estamos utilizando? ¿Cuál es el blanco biológico de Beauveria? ¿Plagas? Ese controla más insectos, ¿no? Sí, es un biocontrolador, pues, de algunos coleópteros, entonces, o algunas moscas blancas. Entonces, Beauveria, lo que hacemos son aplicaciones exógenas, ¿cierto? Ya no las vamos a utilizar. A diferencia del Metarrhizium, que ese sí se utiliza para aplicaciones en el suelo para chiza, incluso adultos de gusano blanco en papa. Entonces, sí lo aplicamos a nivel foliar, pero tenemos que tener en cuenta que es un hongo, ¿cierto? Entonces no lo podemos mezclar con fungicidas, ¿cierto? Porque si no, pues ahí vamos a tener
un antagonismo y pues de nada nos sirve aplicar un biocontrolador. Entonces ahí es donde entra el periodo de carencia, ¿cierto? De los controles que hagamos nosotros. Yo podría decir que si tenemos para controlar, digamos, en un cultivo de frutales, algún tema de mosca blanca, pues hagamos primero la aplicación preventiva de Coletotricum, de alternarias, esperamos unos 20 días y ahí sí hacemos la aplicación de Beauveria bassiana. Este producto debe ser aplicado, permítame, aquí ya les digo la dosis, en una disolución de 1 gramo por litro. Vuelvo y digo, aquí sí ya no tenemos problema porque no necesitamos altos volúmenes de agua para inocularlo a nivel foliar. Ingeniera Alejandra, ¿me estaba haciendo otra pregunta? Sí, qué pena. Lo que pasa es que su merced decía que Beauveria pues llega a controlar coleópteros, ¿cierto? Resulta Pues algunos. que en el cultivo de guanábano nuestro polinizador es un coleóptero. Entonces, ahí en ese caso sería mejor no utilizarlo en el cultivo. Bueno, pues mirar porque, digamos, en la etapa de flor abierta, pues sería nocivo. Pero ya cuando tenemos cuajado o cuando tenemos fruto, pues ahí sí lo podemos aplicar porque, digamos que no hay la atracción de esos polinizadores, porque ellos llegan cuando la flor está abierta, ¿cierto? Y luego, Sí, pero pues ya... entonces, ¿qué pasa con los cultivos de esa zona? Normalmente siempre están en floración, siempre hay producción. Y pues los coleópteros siempre pues se hospedan es ahí en el suelo, entonces pues va a caerles de todas maneras. Bueno, pero ¿qué agente tenemos ahí para controlar con Beauveria? ¿Mosca de la fruta? Sí, pues no sé si mosca, pues hay otro animalito parecido, que no sé si la cochinilla pueda llegar a controlar. Pues aquí me dice algo de trips, diaforina, bueno, esos en cítricos, Spodoptera frugiperda, que es un... El trips es uno de las plagas también más limitantes ahí, que se llegaría a controlar con este. Bueno, pero ahí sí, o sea, la verdad no me atrevería porque no tengo la experiencia, sería muy irresponsable si digo, no, pues aplíquenle de esta manera. Pues miremos el tema de trips, cómo lo podemos tratar de pronto de una manera más localizada, porque es que sí, pues estudiemos o vamos a hacer una cosa, miremos el tema del coleóptero y el tema del coleóptero polinizador y yo pues averiguo y les cuento, porque aquí sí, pues en este sí no tengo experiencia y no puede ser irresponsable tampoco de decir cualquier cosa. Entonces, déjamelo miro, ¿cierto? Y pues miramos cómo manejamos el tema de trips a un lado y el tema del coleóptero polinizador. Muchas gracias, sí. ¿Listo? Creo que la Agrosil le podría servir. Podría ser una opción. Sí, pero entonces no importa que no se use Beauveria en el cultivo. Por ejemplo, las personas que están como en guanábano, simplemente pues no lo úsenlo en otros de cultivos que ellos tengan, ¿cierto? Pues por eso, bueno, vuelvo y digo, no tengo en este momento el conocimiento para atreverme a decir, pero pues vamos a mirar, porque es que también la otra es que, pues aquí me dice que algunos coleópteros, y sé por lo menos en el tema de la broca, del café, de algunos coleópteros que sí los controla, ¿cierto? Pero no sé específicamente si ese, aunque Beauveria generalmente lo que hace es que él se ubica en los exoesqueletos de estos bichitos y entonces los termina como invadiéndolos, entonces muy seguramente sí nos ataque este coleóptero. Entonces, pues miramos y si no abstenerse, porque si yo voy a controlar de pronto trips, pero acabo con la floración, de una se me baja o sea, se acabo con la polinización, se me baja de una la producción y pues nada, no estamos haciendo nada. Entonces, no me vuelven a recibir. Sí, no, primero lo primero. Entonces, no podemos llegar al agricultor a desmejorarle lo que él ya tiene. Entonces, pues miremos otro tipo de estrategias. De pronto los trips, algo que se me ocurre es decirle al agricultor, una de las estrategias es utilizar los plásticos con brea o con ese tipo de pegamento para que los trips se vean atraídos creo que para trips es de color blanco, ¿cierto? Con una muy buena aplicación de un pegante que venden específicamente para eso, que no se deslíe tanto con el agua ni con las condiciones del clima. Y de esa manera nos quitamos los trips y no afectamos la polinización de la guanábana. ¿Les parece? ¿Cuál otro nos falta? Si me pueden, de los que son... bueno, aquí tengo anisagro, que es el metarricium. Metarricium generalmente es un hongo que nosotros pues hemos visto aplicado para el tema de chisas y problemas de trozadores
en la parte baja de la raíz. Betarricium dice que son 300 gramos por hectárea. Bueno, en los diferentes cultivos, como les decía, o sea, el agente biológico o el blanco biológico generalmente son coleópteros que atacan la raíz. Yo lo he utilizado muy bien para chisa, obviamente lo mismo, o sea, tiene que hacer un muy buen drenchado del suelo, ¿cierto? Para que el producto llegue y pues colonice muy bien. ¿Hay algún otro blanco biológico en el que lo estén aplicando ustedes? Pasemos entonces al tema de los productos a base de bacterias. Rosana. La inquietud, pues en chisas sí funciona, pero aquí el caso de la cebolla también tiene ataque en la raíz del famoso trozador. No sé si para ese funciona. Bueno, ese sí, pues habría que probar, o sea, hacerle la aplicación, pero ese trozador funciona es como en las etapas tempranas, cuando Sí, recién se hace, pues glándula, cuando tiene menos de 2 hojas ataca el trozador. Y es ahí que es especial para ese tipo de plaga, nuevamente es el Agrocid. El Agrocid, sí. Sí, porque él, pues, básicamente tiene también un efecto repelente, ¿cierto? Agrocid es ajo-ají, ¿cierto? Sí, a base de ají y ajo. Bueno, sí. Sí, fíjense ustedes, bueno, ya que lo tomamos aquí, pues ese puede ser un preventivo muy eficiente porque, pues, digamos, esos exudados que tiene el ajo o las liliáceas, precisamente repelen y el tema de la capsicina en el ají. Entonces sí, podemos aplicarlo. No sé, digamos, la efectividad. Yo lo he visto, la verdad, Metarricium solo para el tema de este tipo de chisas, ¿cierto? Pero entonces lo que dice Hugo Ernesto, ya podemos empezar a jugar con los repelentes, por lo menos para bajar la incidencia. Ahora, estos son alternativas, sí, pero miremos también que hay insecticidas en el mercado que ya pues tienen otro tipo de tecnología. No vamos a satanizar tampoco los esfuerzos que han hecho las casas en investigar pues productos, incluso banda azul, el tema de los ciantra y clorantaniliproles que hoy son tan usados de manera para que trabajen en el suelo y de manera foliar. Entonces, pues en cierto modo, si vamos a ser eficientes, solo pues vamos a las fichas técnicas y pues el hecho también es de pronto, si el problema se nos sale de las manos, pues hacer una rotación. Hay productos que son muy buenos y que también pues no son compatibles. Entonces, pues bueno, por ahora no hay un cultivo que nosotros podamos decir que lo vamos a sacar a punta de solos biológicos. Que sí somos una muy buena, digamos, fuente para poder ir haciendo agricultura regenerativa, pero eso sí, les aseguro que a día de hoy no hemos podido llevar nada todavía o a muy pequeña escala, porque también hay gente que prueba todo este tipo de soluciones en cultivos en un invernadero, pero ya pues a escala, 1 hectárea, 2, 3 hectáreas, pues ya es diferente porque ustedes saben que las poblaciones, a medida que el cultivo crece, pues las poblaciones también como que hacen un cambio en su actividad y en su dinámica reproductiva, entonces pues también se sale de las manos. Bueno, listo. Ya hablamos entonces del tema del ajo-ají, que es un repelente utilizado para trips, para insectos trozadores. Entonces lo podemos hacer a aplicación. ¿Qué dosis están utilizando en el tema de Agrocid? Ese es de 5 a 7 por litro de agua, centímetros. 5 a 7. Entonces estamos mandando más o menos el litro para la caneca de 200 litros. Aproximadamente. Él tiene que ir en una buena concentración. Igual, pues él tiene que generar una presión de vapor y digamos, ese olor a repelencia para que funcione. Luego se degrada, pero pues esa es la idea de ese ajo-ají, que genere que ese factor urticante. Por eso es que no es tan conveniente que la gente pues no guarde los periodos de entrada, porque precisamente para eso se hace, para que él genere una repelencia en las placas. Listo. Vamos a pasar entonces. Bueno, Hugo. No, esta vez para complementar, es que también evidenciamos, acá tenemos una alta incidencia de limacos o babosas, y también hemos evidenciado que este Agrocid realmente elimina estos moluscos, los elimina y ha sido un buen controlador. Importante para los moluscos la hora de aplicación. Ellos se guardan durante las horas del día y salen generalmente a esta hora, 5 de la tarde, cuando ya cae la tarde. Entonces, para que sea más eficiente, para complementar lo de Hugo, que se aplique pues en horas de la tarde. ¿Listo? Bueno, lo importante, digamos, de todo esto que vimos es que ya sabemos la naturaleza de las cepas que trabajan.
que no las podemos, obviamente, mezclar con fungicidas digamos, de acción transversal, bueno, de pronto sí con algunos insecticidas, no pasa nada. Sin embargo, hay que revisar pues en la hoja de compatibilidad. Yo les voy a hacer un cuadrito, pues me disculpan que me costó un poquito, digamos, conseguir la información por las casas, pues tuve que ir más bien a las páginas para encontrarla, pero sí quiero hacerles más bien es un resumen en donde miremos el ingrediente activo, la compatibilidad, la dosis, y pues que ustedes lo puedan tener ahí a la mano, incluso si lo puedan, se lo puedan pasar al agricultor. Bueno, Rosana. Sería de gran ayuda el cuadrito, como su merced lo plantea, ingrediente activo, dosis y para qué ataca. Gracias. Bueno, listo, muchas gracias. Tenemos aquí también el valiente, ¿listo? Este es un biofungicida y biobactericida, pero también es un muy buen solubilizador de fosfatos. Este Bacillus subtilis es conocido más bien como solubilizador de fosfatos. Entonces, es muy importante que nosotros no lo vayamos a mezclar con ningún tipo de yodos, ¿cierto? Con ningún tipo de casugamicinas. Si nosotros hablamos de bacteria, no podemos hablar de bactericidas. Eso es, o sea, eso es algo elemental y discúlpenme que sea tan obvio, pero pues es que a veces la gente ve una cosa ahí en el nombre comercial, pero no lo asocia a lo que con lo que está mezclando. Entonces, es importante que ustedes hagan, digamos, la respectiva educación a sus agricultores. Este producto valiente es de repoblación microbiológica, entonces, no, es que ahorita no estoy presentando nada, me dice que no se ve nada. No, ya básicamente, pues, es que tuve un problemita aquí en emitir, no me dejó emitir unos documentos que tenía, entonces por eso se los estoy dando así de forma oral. Bueno, entonces este Bacillus subtilis son bacterias, ¿cierto? Colonizadoras, ellas las podemos mandar incluso después del tricoderma, ¿por qué? Porque son muy activas y ellas digamos, se van a multiplicar muy rápido, nos ayudan digamos, a controlar algunos de los agentes fúngicos que presentan enfermedades. No dice específicamente, sin embargo, me voy a encargar, pues, de hacer la tarea y contactar directamente a la empresa o a mirar, porque es que no hay un representante, pues, o no conozco un representante en la zona de Natural Control y de Safer sí. Pero entonces lo hacemos como son bacterias, entonces lo podemos hacer una vez. Perdón, ese es de Natural Control, voy a preguntar por eso. Entonces, ese los enviamos después de los hongos porque ellos tienen una actividad reproductiva mucho más acelerada y exponencial. ¿Listo? Bueno, ¿cuál otro nos hace falta? Bueno, no hemos hablado de los EMs, de los microorganismos eficientes, que para ellos sí precisamente es la bioaumentación. ¿Por qué? Porque estas son cepas que nos venden para que nosotros tengamos como nuestro pie de cría, por decirlo así, en nuestra finca. ¿Listo? Entonces, importante que sea un sitio adecuado en donde no le dé la luz directa, ¿cierto? Recordemos que las altas temperaturas y la radiación afectan la reproducción de estos microorganismos, más bien que se haga de pronto en un lugar donde podamos disponer de un tanque, si vamos a hacer 200 litros o 1000 litros, que sea una casetica donde podamos hacer esta bioaumentación. Importante el tema de la oxigenación, aunque ellos pues ya, estos microorganismos eficientes ya no necesitan pues que sean las 24 horas, pero sí que se estén revolviendo pues con suficiente, digamos, regularidad. Es importante que nosotros miremos el color de la nata que se está haciendo pues, en la parte superior del tanque, si son colores rosaditos o blanquecinos, incluso amarillos, pero si ya se tornan a colores grises, es porque se han infectado de pronto las cepas y ya pues tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos pues propagando enfermedades en vez de propagar pues los microorganismos eficientes. Bueno, no sé si haya alguna otra duda. El fosforris es un solubilizador de fósforo. Igual lo aplicamos en drench. Muy importante pues que nosotros de pronto hagamos la inoculación de estos microorganismos, pero apliquemos pues la fuente de reabone o fertilizante que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ellos solubilizan, pero ¿qué solubilizan? Pues nosotros lo que apliquemos. ¿Listo? Eso es importante. Me disculpan, pero me falló aquí la proyección de digamos, de los cuadritos que les tenía, pero se los prometo ya ahorita mismo, se los hago llegar o mañana en la mañana con digamos, ese resumen. Bueno, quiero, no sé, dejar abierto si tienen alguna pregunta. La idea es saber que estos producticos tengamos
tengamos bien claro qué son, que hace parte de que sean hongos o que sean bacterias, ¿cierto? Que sean insecticidas o que sean biofungicidas, que sean solubilizadores, que sean biocontroladores. Entonces creo que pues al principio de pronto pues me tomé el tiempo para que entendiéramos un poquito de lo que queremos enfocar en este tipo de programas, darle una alternativa al agricultor, enseñarle que hay vida en el suelo, enseñarle que nosotros podemos regenerar esos suelos y que, bueno, de alguna u otra manera podemos articular lo que ya conocemos, ¿sí? No es que tengamos la verdad de la agricultura y decir ahora vamos a dejar toda la investigación o la síntesis química a un lado, no, más bien es hacer un uso racional, hacia allá está encaminado, incluso pues los mercados, cuando veamos la capacitación de BPA, pues nos vamos a dar cuenta que incluso los mercados ahora regulan la aplicación y pues los grupos químicos que son aceptados para los mercados como en Europa o Norteamérica, que simplemente pues cumpliendo con los periodos de carencia, con unas muy buenas métodos de aplicación, pues podemos articularlos con lo que nosotros estamos tratando de explicarle al agricultor, que es hacerlo de una forma más amigable con la salud de él, de sus trabajadores y el medio ambiente.